te mintieron sobre la culpa. Te dijeron que la misoginia era un accidente cultural, una simple falta de respeto o una moral anticuada. Pero la verdad es mucho más fría, mucho más estratégica y mucho más devastadora. La misoginia clerical de la Edad Media no era un error. No era una simple aversión. Era, de hecho, una sofisticada táctica de poder. Y esta táctica tenía un objetivo doble. Por un lado, se aseguraba de que la mujer fuera un ser eternamente bajo tutela, su cuerpo era propiedad del esposo, su voluntad estaba bajo el mundium, esa autoridad legal germánica que la convertía en una menor de edad de por vida. Pero el control más perverso, el que aseguraba el control sobre la sociedad entera, se dirigía a un lugar mucho más íntimo, el alma de la mujer. ¿Por qué? Porque para controlar al hombre y al orden social, era necesario crear una figura femenina tan potente en su maldad como en su pureza. Una figura que mantuviera al hombre en la cuerda floja, siempre luchando contra su propia naturaleza. La mujer, en este juego macabro, no era el sujeto pecador. Era, cito textualmente, un modo de pecar ofrecido al hombre. ¿Lo entiendes? Para que el hombre sintiera que controlaba su destino y su salvación, necesitaba a la mujer como su eterna tentación y su ancla moral. Era un sistema perfecto, controlar a la mujer para controlar al hombre. No estás solo sintiendo que hay algo más oscuro, algo más sistémico, en la represión de género que hemos heredado. No es un accidente. Tiene nombre, tiene lógica y tiene una base histórica muy clara. En este análisis vamos a desarmar el mecanismo de control clerical, esa estrategia de la que nadie te habla, revelando cómo la dicotomía Eva-María fue la clave para dominar el cuerpo, la mente y el espíritu femenino. Prepárate para ver la historia de la sexualidad y el poder de una forma que transformará tu comprensión sobre la culpa y la autonomía. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera y más importante revelación es esta: la misoginia medieval no es una falla, es una arquitectura. No es un producto del azar, sino el resultado de un pensamiento teológico sistemático que veía a la mujer no como un ser incompleto, sino como un peligro activo para la salvación masculina. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el objetivo principal no era solo la mujer, sino el hombre. Imagina la escena en un monasterio del siglo III. Los padres de la Iglesia, como Tertuliano, están luchando por imponer una moralidad rígida en un imperio romano en decadencia, un imperio donde la sexualidad aún era bastante libre. Para ganar esa batalla moral, necesitaban un chivo expiatorio, un punto de origen para todo pecado. Y ese punto de origen se llamó Eva. La mujer se convierte en la figura paradigmática de la seducción y la fragilidad, la responsable directa de la caída y la consecuente danación de la humanidad. Escucha esta cita escalofriante de Tertuliano, dirigida a cada mujer de su tiempo: tú eres la puerta del diablo, tú consentiste en su árbol, fuiste la primera a desertar de la ley divina. No es una simple crítica, es una sentencia metafísica. Al ser la puerta del diablo, al ser la causa, la mujer no es simplemente imperfecta, es una amenaza existencial para el hombre, para la Iglesia y para el orden divino. ¿Y cómo funciona esto para el control? Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Al demonizar el cuerpo femenino y al vincular el sexo con el pecado original, el clero logra dos cosas cruciales. Primero, controla la sexualidad masculina. El deseo del hombre se transforma en una prueba de fe. Si peca, no es porque sea débil, sino porque la mujer, la tentación, lo obligó. La culpa se transfiere, pero el control sobre el acto y la confesión permanece en manos del clero. Segundo, define la virtud masculina. El hombre virtuoso es aquel que domina su instinto y, por extensión, a la mujer. Su superioridad moral y social es confirmada por su capacidad de someter el deseo que el cuerpo femenino le provoca. La virilidad, vir en latín, se equipara a la virtus, la virtud y a la fuerza, en contraposición a la mulier, mujer, que se asocia a la mollitia, la debilidad. Esta diferencia no es un detalle, es la base de todo el andamiaje legal. El hombre tiene la espada, fuerza, campo de batalla, vida pública. La mujer tiene la roca, trabajo doméstico, vida privada, pasividad.
La misoginia, en este sentido, no es una opinión, sino el principio organizador de la sociedad feudal. Esto nos lleva al siguiente punto: si el cuerpo es peligroso, ¿cómo se asegura que el alma no lo sea? ¿Cómo se crea un ideal seguro? Espera a ver lo que descubrí después. Aquí viene lo realmente interesante, el corazón del mecanismo de control. Si Eva es la figura de la danación y la culpa, el sistema necesitaba desesperadamente un polo opuesto, un ideal tan inalcanzable que sirviera como modelo de pureza y, al mismo tiempo, como herramienta de represión: María. El clero construye un framework de dicotomía para la mujer medieval. Eva, la pecadora. La mujer real, de carne y hueso. El símbolo de la lujuria, la seductora, la causante del pecado. Esta figura alimenta la misoginia legal y social, justificando leyes como el Mundium que niegan a la mujer la personalidad jurídica. María, la redentora. La mujer ideal. Virgen, pura, inmaculada. La nueva Eva que, al parir sin pecado, simboliza la castidad y la salvación. Este ideal, al ser humanamente imposible, garantiza que ninguna mujer de la vida real pueda alcanzarlo, dejándolas en un estado perpetuo de insuficiencia y búsqueda de penitencia. Pero ¿dónde encajan las mujeres de la vida real que, obviamente, no son vírgenes ni pecadoras puras? Aquí es donde entra la tercera figura, la más brillante a nivel de control psicológico: María Magdalena. María Magdalena es la pecadora arrepentida. Ella es la prostituta que se transforma por la fe. ¿Por qué es esta figura tan importante para el sistema? Porque ofrece una puerta entreabierta para una redención posible a través de la confesión y la penitencia. Mira la lógica sutil. Eva dice: eres culpable desde el nacimiento. María dice: jamás serás pura. Magdalena dice: puedes ser redimida, pero solo a través del clero, confesión y penitencia. El sistema condena a la mujer al fracaso moral, pero luego le ofrece un camino de regreso bajo sus propios términos. Esto transforma la culpa en obediencia y sumisión. La mujer, eternamente temerosa de caer en la figura de Eva, se somete a la autoridad del marido, su amo terrenal, y del clero, su guía espiritual, buscando desesperadamente la redención. El deseo de obediencia máxima se convierte en la principal virtud de la mujer, dentro y fuera del matrimonio. Es la base de un ciclo vicioso de culpa y control: reprimir el cuerpo, Eva, para ser pura, María, para luego, inevitablemente, buscar alivio y perdón a través del clero, Magdalena. El control sobre el alma de la mujer, al forzarla a un ideal inalcanzable, se convierte en la palanca perfecta para el control del orden social. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La ideología clerical no se quedó solo en los sermones, se incrustó en el tejido legal de la sociedad. La batalla por el control del alma femenina se tradujo en una lucha legal por la posesión de su cuerpo y sus decisiones. Aquí la dicotomía se hace visible en la ley. Imagina a una mujer noble en la corte germánica. Según la ley del Mundium, autoridad marital o familiar, ella no era dueña de sí misma. Si era víctima de un crimen, la indemnización, Bergeld, no se pagaba a ella, sino a su familia. Si era acusada, su familia respondía por sus actos. Ella no tenía personalidad jurídica. Su estatus legal estaba determinado por un hombre. En esencia, su cuerpo, su fuerza de trabajo y su capacidad reproductiva eran un bien que pasaba de un hombre, padre, a otro, marido, mediante una estrategia matrimonial familiar. La Iglesia, por su parte, tenía un problema con esto: si el hombre poseía totalmente a la mujer, ¿dónde estaba el espacio para el control clerical? La Iglesia intervino y se posicionó. Aceptó que el cuerpo de la mujer era posesión del esposo para fines de procreación, pero insistió en que su alma y su voluntad debían permanecer en la posesión exclusiva de Dios. ¿Para qué este sutil juego de posesión? Primero, justifica la confesión y la penitencia. Si el cuerpo es del marido, el débito carnal, el alma es de Dios. Esto permite al clero entrar en la vida privada a través de la confesión. El sacerdote se convierte en el guardián de la voluntad de la mujer, el único que puede guiarla en su búsqueda de redención, superando la autoridad del marido. Segundo, controla la sexualidad marital.
El clero reguló rigurosamente la vida sexual, insistiendo en que el acto solo debía ser por procreación. El placer físico era visto con desconfianza. El marido que amaba a su esposa en exceso era equiparado al adúltero. A la mujer se le aconsejaba no demostrar sensación de placer, debiendo mantenerse pasiva. Este control sexual, basado en la culpa de Eva, permitía al clero luchar contra la fornicación y convertirse en un vehículo de control del comportamiento social. El miedo de la mujer a la condena eterna la empujaba a la obediencia, tanto al ideal de María como al sacramento del matrimonio, cuya indisolubilidad fue la mayor victoria de la Iglesia para combatir el concubinato y el repudio de los nobles. En el fondo, la Iglesia usó la espiritualidad femenina para mediar y controlar la brutalidad masculina. Forzaron a los hombres a un ideal moral, limitando el repudio y la violencia, al mismo tiempo que aseguraban que la voluntad de la mujer estuviera bajo su tutela, manteniendo a raya el mundium germánico. La mujer quedó atrapada en medio, su cuerpo en la ley bárbara, su alma en la ley de Dios. Es un círculo de hierro. La demonización de la mujer, sin embargo, no fue suficiente para detener la realidad de su participación activa. Y aquí es donde el sistema se vuelve aún más perverso. La mujer, pese a la ley y la moral, era una fuerza vital en la economía y la sociedad, artesana, vendedora, panadera, viuda administradora de tierras. ¿Cómo el sistema reaccionó a esta realidad? Primero, invisibilización del trabajo. Se perpetuó el estereotipo de la roca y el trabajo doméstico, haciendo invisible la doble jornada de la mujer, cuya fuerza de trabajo era esencial en el campo y en el taller. Esto garantiza que la narrativa de la historia en términos masculinos no reconozca la importancia de la mitad de la sociedad. Segundo, castigo como derecho. Se consolidó legalmente el derecho al castigo del marido. Cito a un jurista francés del siglo XIII, el hombre, padre o marido, se reservaba el derecho incuestionable, primordial, absoluto de castigar a la mujer como a un niño o un esclavo. La famosa frase de Bernardino de Siena, y vos, esposo, no golpeéis a vuestra esposa cuando ella esté embarazada, pues hay en eso grande peligro. Reparad que no digo, nunca le golpeéis, pero elegid el momento. La ley no prohíbe el castigo, solo sugiere un momento más oportuno. Esto es la brutal reafirmación del control físico como extensión del control moral. Tercero, el miedo a la autonomía intelectual. Incluso la educación fue prohibida bajo la lógica del control masculino. El noble Felipe de Novara aconsejó no enseñar a leer o escribir a las mujeres, con el argumento de que una mujer instruida estaría a merced de rodeos y galanteos de los hombres. ¿Qué temían realmente? La correspondencia. Temían que ella pudiera establecer una voz, un criterio, una red de afectos fuera del control y la vigilancia de la casa. Temían a Cristina de Pisan, la viuda que transformó su saber en un oficio y se convirtió en una de las primeras autoras en defender públicamente a las mujeres. Este es el mecanismo de control más insidioso, la demonización del cuerpo femenino. Eva asegura la obediencia del alma, María, lo que a su vez legitima la supremacía legal y física del hombre, mundium, derecho al castigo. La autonomía intelectual y económica de la mujer es atacada sistemáticamente porque pone en riesgo todo el andamiaje del poder. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El punto final de este mecanismo de control se encuentra en la casa de brujas, pero la verdad aquí es también contraintuitiva y te expone por qué el clero cambió su enfoque. Al principio, en la Alta Edad Media, la Iglesia consideraba la brujería como una simple superstición. Los sacerdotes veían a las hechiceras como practicantes de magia, pero sin poder real. El mago, a menudo hombre, era el que invocaba al demonio, nigromancia, y, según la creencia, el demonio lo servía. Pero todo cambió dramáticamente en el siglo XIII. El diablo comenzó a ganar importancia en la imaginación clerical, transformándose de un personaje simbólico a una amenaza real. Y la figura de la mujer se transformó con él. La mujer pasó de ser una simple practicante de magia, inofensiva, a una adoradora del demonio. El foco de la persecución cambió. Mago, hombre, invoca al demonio para que le sirva, control. Bruja, mujer,
adora al demonio y se une a él en orgías, sabbat, para pecar, sumisión y lujuria. La bruja se convirtió en la principal responsable de los actos sexuales abominables y los maleficios, encarnando la lujuria de Eva al máximo poder. Esto no solo justificó su exterminio, el exterminium inimici, sino que también sirvió para transferir la culpa de la fragilidad masculina, impotencia, esterilidad, al enemigo visible, la bruja. Lo más chocante es que el auge de las ejecuciones no fue en la oscura Edad Media, sino en la Edad Moderna, siglos XVI y XVII, por contemporáneos de Descartes y Galileo. El miedo al diablo se unió al miedo a la mujer autónoma y la misoginia se volvió un sistema de exterminio. La mujer, al ser vista como la más débil y voluble por su mollitia, era el vaso comunicante perfecto para el demonio. El control sobre su alma se había transformado en la necesidad de destruir su cuerpo en la hoguera. De ser considerada la puerta del diablo, Tertuliano se convirtió en la adoradora que debía ser aniquilada. El objetivo final de la estrategia, eliminar a la mujer que se negaba a la sumisión. Ahora ves la misoginia medieval no como una anécdota, sino como una estrategia de control. La mujer fue condenada a la culpa eterna, Eva, para forzar su obediencia moral, María y Magdalena, asegurando que su alma y su voluntad estuvieran bajo tutela clerical y legal, lo que a su vez servía para regular y controlar al hombre. Este mecanismo de control, frío y sistemático, fue diseñado para mantener el orden social patriarcal y asegurar la supremacía masculina. A partir de hoy, cuando sientas culpa o te percibas limitada por reglas no escritas, recuerda el Mundium y el framework Eva María. Tu acción concreta es identificar quién se beneficia de tu culpa. Desmantela el ciclo de insuficiencia y reclama tu derecho a vivir en Self-Mundia, por tu propia voluntad. Como dijo un jurista en el Romance de la Rosa, vos sois todas, seréis o fuisteis, por acción o por intención, unas putas. La verdad es que esta acusación brutal solo prueba el miedo que tenían a tu poder y autonomía. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el amor cortés, la mayor mentira de la historia, porque la dama no era amada. Nos vemos allí.